Vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia. Amén. El tiempo se va rápido, sabemos. Y Dios tiene palabra para nosotros en este día. Dios quiere hablarnos, quiere bendecirnos, quiere consolarnos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 16. Hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Vamos a hablar de conocer al Espíritu Santo. Amén. Yo titulé esta predicación Templos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces vamos a Juan 16, 5. Ahí va a aparecer en sus pantallas. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así: pero ahora, está hablando Jesús, dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Repito, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que podemos continuar reunidos en este día. Quiero decirte, el domingo pasado, el miércoles pasado que estuvimos en el tiempo de la oración, pues hemos estado hablando de la importancia precisamente de la oración. Qué tan importante es el orar en el Espíritu, qué tan importante es que un hijo de Dios, un cristiano, tenga vida de oración, que ore. Y yo me quería seguir en este día, en este domingo, pues con ese tema acerca de la oración. Pero el Señor me hizo sentir que para poder profundizar en la oración en el Espíritu, primero debemos conocer con mayor profundidad quién es el Espíritu Santo. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón y de eso quiero hablar en este día. En este pasaje que leímos ahí en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús estaba preparando a sus discípulos y los estaba preparando para su partida, porque Jesús iba a partir ya de este mundo, iba a morir, Jesús iba a resucitar como Él había prometido, iba a resucitar al tercer día. Iba a pasar un tiempo después con sus discípulos, estuvo 40 días entre ellos y Él ascendió al Padre, partió de este mundo. Entonces Jesús en este versículo, Él está preparando los corazones de sus discípulos. Pero, ¿qué pasó con sus discípulos? Que al decirles Él estas cosas de su salida, que Él ya se iba, pues dice que su corazón se llenó de tristeza. Otra vez hablando de este sentimiento, ¿verdad? Que es la tristeza. Los discípulos se llenaron de tristeza. Dice ahí el versículo 6 que leímos. Los discípulos se llenaron de tristeza al escuchar las palabras de Jesús. Ahora bien, vamos a ponernos, para entender un poquito más este pasaje, vamos a ponernos en los pies de los discípulos. Los discípulos, los 12 apóstoles, habían pasado sus últimos 3 años y medio, la habían pasado con
con Jesucristo. Habían dormido con Jesús, habían comido con Jesús, habían visto todos los milagros durante 3 años y medio que Jesús había realizado. Ellos vieron, todos los discípulos vieron cómo Jesús resucitó muertos, como el caso de Lázaro que comentaba nuestra hermana Marina hace ratito. Vieron grandes milagros, vieron el agua convertirse en vino, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, vieron otros personas resucitados, vieron cómo Jesús le daba vista a los ciegos, vieron cómo Jesús liberaba a endemoniados. O sea, ellos estuvieron 3 años y medio con ellos. Comieron, durmieron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron los grandes milagros de Jesús, y de repente Jesús pues les dice, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, yo ya me voy. ¿Cómo te hubieras puesto tú al escuchar esto? Si hubiéramos estado en los zapatos de los discípulos, que estamos 3 años y medio con Jesús, y de repente Jesús dice, ahí nos vidrios, ahí nos vemos, yo ya me voy. Pues creo que nos hubiera pasado lo mismo que a los discípulos. Nos hubiéramos llenado de tristeza, creo yo. Pero en ese momento Jesús les dice algo importante, que era necesario que Él se fuera. Es más, les dice a sus discípulos, miren, les conviene. Dice el versículo 7, dice, pero yo os digo a la verdad, les conviene que me vaya. Les da esa palabra a Jesús, les conviene que yo me vaya. Esa palabra conviene, yo la chequé en el griego, es la palabra súmfero, que significa es mejor, es útil, es ventajoso, es más lucrativo, hablando en términos así como financieros. Les va a beneficiar o es más beneficioso que yo me vaya. ¿Cómo así? ¿Cómo iba a ser más beneficioso que Jesús se fuera, que Jesús los dejara? Si ellos ya se habían acostumbrado a Jesús, dependían de Jesús, caminaban con Jesús, escuchaban las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús les dice, miren, no se entristezcan, no se pongan tristes, les conviene que yo me vaya, ya que dice que en su lugar Él enviaría a otra persona, y esa otra persona, Jesús dijo, yo les enviaré al Paracletos, al Consolador, al Espíritu Santo. Esa palabra es Consolador, en el griego es la palabra Paracletos, que significa intercesor. Les voy a mandar un intercesor, un abogado, un animador, un ayudador, un confortador. Amén. Quiero que entendamos esta situación de cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque estaban tristes los discípulos. ¿Por qué Jesús dijo esto? Vamos a tratarlo de entender un poco más a fondo. En la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, dice que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Jesús, que es el Hijo de Dios, Jesús ha venido, nuestro Señor Jesús vino y en Juan 1 y dice que se hizo carne cuando Jesús vino. Y vino a este mundo como un hombre. Se hizo un humano, Jesús, como tú y como yo. O sea que cuando Jesús viene a este mundo, deja su divinidad, deja su reinado allá en los cielos y empieza a hacer un Jesús hombre, un Jesús 100% hombre. Deja todo lo que él tenía y se hace como uno de nosotros. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo somos? Bueno, somos como seres humanos, somos débiles, somos dependientes,
somos fugaces, ¿verdad? Pasamos en este mundo, en esta tierra, los que más, pues 80 años, ya cuando llegas a los 90 es que de veras, pues tienes una larga vida, pero por ejemplo el promedio del mexicano es de 75 años, el promedio de vida de los mexicanos, o sea que somos, como seres humanos, somos endebles. Y Jesús se hizo así como uno de nosotros. Es más, todos los milagros que Jesús hizo durante su vida ministerial, durante su estancia en esta tierra, Jesús comenzó a hacer milagros a partir de los 30 años. O sea, su ministerio duró tan solo 3 años y medio, no duró más. 3 años y medio, cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue bautizado ahí en el río Jordán, comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero todos los milagros que Jesús hizo durante su estancia en esta tierra fueron precisamente por medio del Espíritu Santo que habitaba en él. No sé si me van siguiendo. Quiero darles a entender por qué Jesús les dijo a los discípulos que era conveniente que él se fuera. Todas las sanidades que Jesús hizo, todas las resucitaciones, todo el caminar, repito, en el agua, el transformar el agua en vino, fueron hechas por el poder del Espíritu Santo que habitaba en Jesús, porque Jesús estaba en su condición de hombre. Es más, dice la Escritura que fue el mismo Espíritu Santo que engendró a nuestro Señor Jesús. Vamos ahí a Mateo, capítulo 1, versículo 18, va a aparecer ahí en sus pantallas. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue el mismo Espíritu Santo quien engendró a Jesús en el vientre de María. José nada tuvo que ver. Por eso José, pues el día que María fue con José y le dijo: oye, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada, y José le preguntó, pues, ¿y quién, verdad? No, pues fue el Espíritu Santo. Y José, pues como que no se la creyó, ¿verdad? Dijo: no, pues a mí vete a otro con ese cuento, como que el Espíritu Santo. Hasta que después Dios mismo en sueños se le apareció a José y le explicó: ¿sabes qué? Sí es así. Yo envié el Espíritu Santo, es el que ha engendrado a este ser en el vientre de María, porque tengo un plan para él. Fue el mismo Espíritu Santo quien lo engendró. Al momento de nacer, el Espíritu Santo, por lo tanto, ya estaba en la vida de Jesús. Jesús, repito, Jesús 100% hombre, pero tenía ya al Espíritu Santo en su vida. Amén. ¿Sí vamos entendiendo esto? Jesús hombre, tuvo un objetivo al venir a este mundo. El objetivo y la razón del por qué Jesús fue enviado a este mundo fue precisamente para ir a una cruz a morir por nuestros pecados, a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue a una cruz a derramar su sangre para que por medio de su sangre nosotros podamos ser salvos el día de hoy. Su ministerio, repito, duró 3 años y medio, y durante toda su vida, que fueron 33 años y medio en esta tierra, Jesús estuvo sin pecado, vivió sin pecado, fue engendrado sin pecado, precisamente por eso tuvo que nacer del Espíritu Santo, porque si no hubiera nacido del Espíritu Santo, si hubiera nacido de la simiente de este caso de José, pues hubiera nacido en pecado y no hubiera podido ir a esa cruz a pagar por nuestros pecados. Amén. Por eso Jesús tuvo que nacer del Espíritu Santo. ¿Qué quiero explicarles? ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que Jesús, ¿verdad?, como hombre, él dependía del Espíritu Santo en todo.
Jesús, tenía que ir a morir primero en una cruz para posteriormente podernos enviar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Sí me sigue? No podíamos nosotros haber recibido al Paracletos, al Espíritu Santo, antes de que Jesús fuera a esa cruz a derramar su vida. Esa fue la obra de nuestro Señor Jesús. Ir a esa cruz para que en esa cruz nuestros pecados fueran perdonados, fuéramos limpiados, fuéramos sanados. No podíamos recibir antes al Espíritu Santo porque la luz no puede habitar con las tinieblas. No hay comunión de la luz con las tinieblas. No puede habitar o cohabitar lo santo con lo sucio, con lo pecaminoso, con lo inmundo. El Espíritu Santo no podía venir al hombre hasta que Jesús nos redimiera en la cruz del Calvario. Es más, en el Antiguo Testamento, cuando venía el Espíritu Santo sobre los profetas, pues venía el Espíritu Santo y se iba. Y es más, los profetas tenían que habitar, ¿verdad? Estar delante de la presencia de Dios, esperando que bajara siempre la presencia de Dios, pero el Espíritu Santo no habitaba en ellos. Fue hasta que Jesús vino que nos abrió el camino, nos abrió las puertas para que nosotros pudiéramos recibir al Espíritu Santo, al Consolador. Amén. ¿Para qué? Para que estuviera con nosotros para siempre. Gloria a Dios. Entonces entendemos un poquito más por qué Jesús dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús terminó su obra en la cruz del Calvario como hombre, como 100% hombre. Ya cuando Jesús resucita, ¿verdad? Resucita con un cuerpo transformado, está con los discípulos durante 40 días y asciende al Padre. Y nos manda al Consolador, al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre y el Hijo están ahora, pues allá en el cielo, en el tercer cielo. Pero ¿quién está con nosotros el día de hoy? Está el Espíritu Santo. Entonces, vamos a entender quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona, más bien, se le conoce como la tercera persona de la Trinidad de Dios, aunque a mí no me gusta manejarlo como la tercera persona. Yo siempre me gusta decir que Él es parte de la Trinidad de Dios, porque no tiene orden, ¿verdad?, de importancia. A veces los cristianos le damos un cierto orden de importancia. No, primero está el Padre, luego Jesús, ¿verdad? O primero está Jesús, luego el Padre y hasta el último como que queremos dejar al Espíritu Santo. Por eso a mí no me gusta decir que es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es simplemente parte de la Trinidad de Dios. Nadie es más ni nadie es menos en la Trinidad de Dios. Es un solo Dios manifestado en tres diferentes personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie es más ni nadie es menos. El Padre no es más que Jesús, ni Jesús es más que el Padre, ni el Espíritu Santo es más que Jesús, ni Jesús es más que el Espíritu Santo. Amén. Todos son lo mismo, es Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tienen funciones diferentes. Por ejemplo, el Espíritu Santo está en la palabra de Dios, lo podemos encontrar desde el inicio. Si vamos así rápidamente a Génesis 1, vamos ahí a Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, vamos a ver qué hacía el Espíritu Santo en la misma creación. Es la primera aparición del Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a leerlo, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta, quiero decirte, el poder de Dios. El Espíritu Santo estaba en la vida de Jesús, dentro de Jesús, y estaba sobre Jesús, y Él manifestaba
el poder de Dios a través de la vida de Jesucristo. Repito que era Jesús 100% hombre. Amén. De acuerdo a la Escritura, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona igual que tú, igual que yo. Es una persona tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene emociones, el Espíritu Santo tiene sentimientos, ¿verdad? Se entristece, como la tristeza que veíamos hace ratito. Piensa, tiene pensamientos, tiene capacidades. Como cualquier persona, el Espíritu Santo se entristece, se goza, se regocija. Como cualquier persona tiene que toma decisiones, piensa, etcétera. Es una persona, no es una cosa. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una paloma, no es energía nada más, como dicen los testigos de Jehová, yo le digo los enemigos de Jehová porque le cambian. No es una energía nada más, el Espíritu Santo es una persona que necesitamos conocer. El Espíritu Santo resucitó a nuestro Señor Jesús, dice la palabra, de entre los muertos. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo para nosotros los cristianos? El Espíritu Santo es nuestro consejero, es nuestro consolador, como dice ahí Paracletos, es nuestro defensor, es nuestro fortalecedor, quien nos fortalece, el Espíritu Santo que está en nosotros, es nuestro sustentador, es nuestro ayudador, es nuestro protector. Amén. Y lo más maravilloso de este ser tan grandioso, tan poderoso, tan grande, lo más maravilloso que es el Espíritu Santo, que leímos ahí en Génesis 1:2, se movía sobre la faz de las aguas. Ese ser tan grande y tan poderoso está en nosotros, ha venido a nosotros. Jesús dijo, les conviene que me vaya para que les mande al Consolador. Amén. Yo ya voy a terminar mi obra. Ya me voy. Pues sí, voy a sufrir, voy a ir a la cruz del Calvario, a morir por ustedes. Pero terminando mi obra, yo parto, me voy. Pero es necesario para que ustedes reciban ese poderoso Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí me siguen? Si vamos al libro de los Hechos, cuando Jesús ya había resucitado, se presentó a sus discípulos y les dio señalamientos, les dio órdenes. Y fíjense lo que dice, vamos ahí a Hechos 1, 4, 5 y versículo 8. Vamos a leer qué dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 1. Dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le voy a cambiar. Jesús le dice así a sus discípulos: no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu Santo había hablado con Jesús y le había dicho el Espíritu Santo a Jesús: oye, diles a los discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que yo los llene de mi poder, hasta que yo los llene de mí y de mi poder. ¿Sí estamos entendiendo esto? Amén.
El Espíritu Santo estaba en la vida de Jesús. No había recibido los discípulos al Espíritu Santo en ese momento. Lo iban a recibir apenas. ¿Por qué? Porque ya a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesús, ellos ya estaban listos, ya habían sido limpiados para que pudiera venir el Espíritu Santo sobre sus vidas. Amén. Tú no puedes recibir al Espíritu Santo si primero no recibes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Si primero no recibes a Jesús y le pides perdón por tus pecados, recibes el sacrificio de Jesús, permites que su sangre te limpie, y entonces serás un vaso limpio para poder ser depositario del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Jesús les dice a sus discípulos, pero recibirán poder. El Espíritu Santo le dijo a Jesús, diles que voy a derramar mi poder sobre ellos. ¿Y qué pasó? Que Jesús les da esta orden por medio del Espíritu Santo. Jesús parte, asciende al cielo, y 10 días después ellos están orando, clamando a Dios, esperando la promesa, siendo obedientes a lo que Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de Dios. Y precisamente el día de Pentecostés, que está escrito ahí en el capítulo 2 de Hechos, llega el Espíritu Santo sobre sus vidas y son bautizados todos. Los que estaban ahí eran 120, incluida la madre de Jesús, 2 de los hermanos, parecía ser que también estaban ahí, Santiago y Judas, estaban ahí en el aposento cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Es más, el día de hoy se celebra, se está recordando el día de Pentecostés. O sea, después de la resurrección de Cristo pasaron 50 días. Bueno, desde la última resurrección que en este año, porque a veces caen en diferentes días, al día de hoy, hoy es precisamente el día 50, es el día de Pentecostés. Un día como hoy fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos y nació la iglesia de Cristo, que yo digo que es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Espíritu Santo. Amén. Es la iglesia de nuestro Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día como hoy nació la iglesia hace casi ya 2000 años. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por esto. Un día como hoy nació la iglesia hace casi ya 2000 años. Entonces, quiero decirles, Jesús vino a traernos la salvación. Amén. Vino a traernos el perdón de Dios a nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados. Vino a restaurarnos como hijos de Dios. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Limpiar nuestros pecados. Se ofrendó a sí mismo por nosotros. Pagó nuestros pecados. Fue una cruz y derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso fue Jesús el Cordero de Dios que fue a esa cruz. Pero el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para darnos el poder de Dios para vivir la vida como la vivió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, para vivir vidas cristianas llenas del poder del Espíritu Santo. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí estamos entendiendo por qué convenía que Jesús se fuera y que viniera el Espíritu Santo? Aunque estuvieran tristes, los discípulos estuvieron varios días tristes, estuvieron 3 días sin saber de Jesús, estuvieron tristes. A partir de ese momento de que Jesús empezó a decirle las palabras que tenía que ir a la cruz y morir y resucitar, ellos se pusieron tristes porque ya Jesús se iba. Pues esa tristeza
como escuchábamos en la reflexión, pues esa tristeza se convirtió en gozo cuando vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. Amén. O sea que ¿quién está con nosotros el día de hoy como iglesia? Está el Espíritu Santo. A partir de Pentecostés, que inicia la iglesia, inicia la era también del Espíritu Santo. También se le llama el tiempo de la gracia, pero es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia de Cristo, es el tiempo de la gracia, pero también es el tiempo del Espíritu Santo que habita en la iglesia. Ya el profeta Joel en el Antiguo Testamento había profetizado que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Y eso comenzó precisamente en ese día, en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se nos fue dado para que vivamos de acuerdo y podamos vivir conforme a la voluntad del Padre. Repito, el Padre y el Hijo y su Hijo Jesús Jesús está a la diestra del Padre, está ya en el tercer cielo en su trono, pero ahora aquí en la tierra y en nuestras vidas está el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo, para que lo vayamos conociendo más, es indispensable para la vida del creyente, es indispensable para nuestra vida. Es necesario y es conveniente tener al Espíritu Santo en nosotros. Jesús mismo nos envió al Espíritu Santo. Amén. Jesús mismo. Como iglesia de Cristo debemos aprender, uno, a depender del Espíritu Santo en todo. Porque Él habita en nosotros, está con nosotros, es una persona. Es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios en nosotros. Dos, tenemos que aprender a orar en el Espíritu, ahora sí. A eso quería llegar, o sea, porque el Señor me dijo, no, tienes que hablar, si vas a querer que aprendan a orar en el Espíritu, o quieres que aprenda la iglesia a orar en el Espíritu, pues primeramente háblales del Espíritu Santo. 3, tenemos que aprender a sujetarnos al Espíritu Santo, a obedecer lo que el Espíritu Santo quiere poner en nuestros corazones, porque repito, es una persona. Debemos aprender, 4, a ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. Fíjense, el día de hoy, somos nosotros el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo en la tierra, gracias a que el Espíritu Santo viene a ser morada y habita en nosotros. Vamos a 1 Corintios, a la primera carta a los Corintios. Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. En el capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿O no saben que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Ese glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a ser morada a nuestras vidas. Hoy somos nosotros el templo de Dios. Y miren, esto es una bendición muy grande, que el Espíritu de Dios habite en nosotros, que nosotros seamos el templo de Dios. Pero así como es una bendición muy grande, pues también es una responsabilidad muy grande que tengamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios está ahí y Él ve, Él escucha todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Él está aquí con nosotros, Dios mismo con nosotros. ¿Sí me siguen? ¿Me estoy explicando la importancia del Espíritu Santo? Ser templo de Dios aquí en la tierra.
Mira, somos más importantes que cualquier templo religioso que tú me quieras comentar, construido por el hombre en el nombre de la religión. Cualquier templo religioso. Tú y yo somos más importantes porque tenemos al Espíritu de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios. Más importantes que cualquier pirámide construida. Somos más importantes que cualquier catedral que tú me quieras decir, la de Notre Dame, la de México, la de Nueva York, cualquiera. Somos más importantes que el Vaticano, que la Meca, que cualquier templo budista que me puedas mencionar, que el templo mormón allá en Estados Unidos, que la basílica. Es más, somos más importantes que el mismo tercer templo que pronto van a empezar a construir los judíos ahí en Jerusalén, ya que los 2 templos anteriores fueron destruidos. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Tú y yo somos más importantes porque somos el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros, está en nosotros, llena nuestras vidas, por eso tenemos vida. Por eso dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que tengan vida, porque Jesús iba a la cruz como Salvador. Y para que la tengan en abundancia, porque un día nos iba a mandar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarga de darnos vida en abundancia. Amén. Somos más importante que cualquier templo, y por grande que sea. Es más, ahorita están construyendo ya templos dentro del proyecto ecuménico que se tiene. Quieren ya poner templos donde se realicen reuniones a la par de las religiones más importantes del mundo, de la religión católica, los musulmanes, los judíos. Ya quieren hacer una fusión, quieren fusionar, quieren hacer una reunión ecuménica de todas las religiones, hacerla una. Bueno, aún esos templos que están construyendo, creo que uno de ellos lo están construyendo allá en Arabia Saudita, donde usted va a ir al templo y ya va a poder escoger cualquiera de las religiones que a usted le guste en un solo templo. Bueno, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos el templo de Dios en la tierra. Jesús se lo dijo a la samaritana ahí en Juan 4. ¿Sí? Ustedes adoran, estaban peleando si los samaritanos adoraban en su templo en Samaria o si los judíos adoraban en su templo en Jerusalén. Jesús les dijo, llegará el tiempo que ni en ese templo de Samaria ni en el de Jerusalén adorarán al Padre. Lo van a adorar en donde quiera que esté, siempre y cuando sean ustedes verdaderos adoradores en espíritu, con el Espíritu Santo y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora sí entendemos, esa tristeza se convirtió en gozo. La tristeza en tu vida se va a convertir en gozo cuando seas lleno del Espíritu Santo, cuando tengas al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto de tener el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Por eso la tristeza ahí ya no cabe. Estaban tristes los discípulos porque Jesús se iba, pero Jesús les dijo, y con esto voy terminando y termino. Jesús les dijo, les conviene que me vaya. Les voy a mandar a alguien poderoso en sus vidas. Les voy a mandar al bendito Espíritu Santo, al Paracletos. Es una persona, es parte de la Trinidad de Dios. Ese es el poder de Dios en tu vida. Está contigo el Espíritu Santo. Amén. Y cuando está el Espíritu Santo en tu vida, entonces ahí sí vamos a poder orar en el Espíritu. Hay muchas cosas que aprender, O sea, en esta hora
apenas comencé a hablarles del Espíritu Santo, pero bueno, en las siguientes reuniones el Señor nos seguirá hablando más del Espíritu Santo que puedes tú recibir en tu vida. Pero primero tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Si ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya tienes al Espíritu Santo en tu vida, pero a veces lo entristecemos porque no lo reconocemos, no sabemos que está ahí. No tenemos comunión, dice la Escritura, que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces yo quiero que oremos. Si tú nunca has recibido a Jesús, recibe a Jesús. Y al momento de recibir a Jesús en tu corazón, yo te voy a ayudar con una oración. Vas a recibir el don del Espíritu Santo. No necesitas sentir nada, ¿verdad? A lo mejor sientes paz, a lo mejor sientes algo muy bonito, qué bueno, pero no tienes que sentir nada porque es por fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a orar. Yo voy a pedir al Señor que si no conoces tú a Jesús como Salvador, lo recibas. Y voy a pedir al Padre que en el nombre de Jesús recibas también al Espíritu Santo. Aleluya, el Espíritu de verdad, que es el consolador, que es el ayudador, que Él te va a bendecir. Entonces vamos a orar. Es indispensable, quiero decirte, que lo conozcas, que tengas comunión con Él. No es suficiente nada más que conozcamos la palabra de Dios. Necesitamos conocer al Espíritu de Dios. Dos cosas nos envió el Señor. Nos dio dos cosas bien importantes. Nos dio su palabra, esta bendita palabra que es la Biblia, ¿verdad? Que tengo aquí, esta palabra que es la Biblia. Nos dio el Señor esta palabra, pero también nos dio a su Espíritu Santo, que a veces no lo conocemos, no lo entendemos. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Cierra sus ojos allá en tu casa. Permite que Dios hable a tu vida y vamos a orar. Dile: Señor Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Quiero darte las gracias por este tiempo, por esta reunión, por estos momentos en los cuales he escuchado tu palabra, he escuchado tu voz. Señor Jesús, no te he recibido, pero hoy, el día de hoy, te quiero recibir en mi corazón. Quiero pedirte que entres a mi vida, que llenes mi vida, que llenes mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Gracias, Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Te acepto. Me arrepiento de todos mis pecados, de cualquier pecado cometido. En el nombre de Jesús lo confieso, me arrepiento, me aparto y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, Jesús. Amén. Y quiero darte gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Quiero darte gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que por medio de Jesús, tú vienes a mi vida también. Yo quiero recibirte. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, porque al momento de recibir a Jesús, también recibo el sello del Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida. Gracias. Ahora soy, como dice tu palabra, como dice 1 Corintios 3:16, ahora soy templo de tu Espíritu. Tu Espíritu Santo está en mi vida. Gracias. El poder de Dios está en mi vida. Gracias te doy, Espíritu Santo. También a ti sea la honra y la gloria. Gracias por este tiempo en el que estás con tu iglesia y ahora somos templos tuyos, templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo te sentiste con esta oración? ¿Recibiste bendición? Yo sé que sí. Gracias a Dios. Hoy hemos conocido más del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por ir a esa cruz y gracias por enviarnos al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Pues quiero darles las gracias a todos los que nos han acompañado en este día, en esta reunión de Jesucristo Gobierna en casa. Gracias por este tiempo de bendición que hemos tenido juntos.
Yo sé que hemos sido bendecidos, que Dios te ha hablado a tu vida, que Dios se ha movido en tu corazón, que el Espíritu Santo, como se movía sobre la faz de las aguas al principio, ahora se estuvo moviendo ahí en tu corazón y ahora está en tu corazón si tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Le damos gracias a Dios, te doy gracias por acompañarnos, te esperamos el próximo domingo. También quiero decirte, tenemos reuniones de oración en vivo los miércoles, si quieres acompañarnos aquí en la plataforma de Facebook, de YouTube. Si quieres acompañarnos los miércoles, también tenemos cursos el viernes. Entonces te invitamos, estamos hablando del Apocalipsis, el curso se llama Camino al Apocalipsis, es los viernes a las 8 de la noche por si gustas acompañarnos. Ok, pues muchas gracias a todos, Dios los bendiga, qué bueno que estuvieron con nosotros y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo. Dios los bendiga, Shalom, Maranata, Cristo viene. Amén.